Bendiciones familia, Shabbat Shalom para todos. Nos sentimos súper alegres, súper gozosos porque llegó el día donde detenemos nuestros pies para no hacer lo que nos place, lo que nos gusta, lo que queremos, y es el día de deleitarnos en el Dios eterno. Así que les invitamos que puedan compartir con nosotros este tiempo donde vamos a estar estudiando la Parashá y la Haftará correspondiente a esta semana. Así que tomen sus apuntes, tomen su Biblia, su cuaderno y vamos a compartir qué es lo que el Padre Eterno nos va a enseñar y ya nos viene enseñando en el transcurso de esta semana. Tenemos otro motivo más para estar contentos. Culminamos la semana pasada el libro de Éxodo y esta semana iniciamos con el libro de Levítico. No nos detenemos en la enseñanza que el Eterno Dios tiene dentro de su Torá, de todos esos principios, de todas esas regulaciones que dejó para nosotros, su pueblo. Porque nosotros somos Israel, somos del Dios eterno, somos un pueblo especial, más que todos los pueblos del mundo, escogido por el Dios eterno para ser uno con Él y para dar a conocer su Torá, sus mandamientos y toda su cultura de reino a través también de cada Shabbat y también de su Torá. Bien, entonces esta semana tenemos la porción número 24 que tiene por título Vayikra, que significa y llamó. Lo dice el inicio del texto de la porción de esta semana. Y llamó el Eterno a Moisés, le habló desde la tienda de reunión, diciendo. Bien, desde la tienda de reunión habla del lugar donde Moisés se reunía con el Eterno. Ya se levantó el tabernáculo, ya conversamos sobre esto, y él entra constantemente en este lugar. Entonces, algo para entrar más en contexto. Recordemos que Moisés estuvo muchos días en el monte con el eterno Dios, conversando con él, tomando nuevamente las tablas o escribiendo nuevamente las tablas del pacto para su pueblo. En 40 días él no duró un día por letra, un día por mandamiento, no fue necesariamente así. El Eterno le entregó gran parte de todas las instrucciones para su pueblo, más allá de la construcción y de todos los materiales para el tabernáculo. Bien, entonces el Eterno construye de adentro hacia afuera, el reino se construye de adentro hacia afuera, como fue el levantar del tabernáculo, y ahora da las regulaciones de las ofrendas. La semana que viene vamos a ver la consagración de los sacerdotes y el inicio de todo ese servicio. Bien, entonces entramos con las ofrendas. Para dar el contexto de todo lo que nos habla en esta porción, nos habla de 5 ofrendas, que es de mucho gozo para nosotros estudiar las ofrendas, porque además de que nos vemos reflejados en ellas y que debemos estarlo en nuestro estilo de vida, en nuestra cultura, también vemos la obra del Mesías como ofrenda tanto en olor grato para el eterno Dios como para expiación de todos nuestros pecados. Entonces tenemos 5 ofrendas y una sexta que en esta porción no habla, pero igual la voy a mencionar, solo a mencionar para poner todas en orden. Bien, la primera es la ofrenda Olá o de holocausto, que es la ofrenda de ascensión. La siguiente es la ofrenda Minjá o de oblación, que es todo lo que son cereales y los frutos del campo. Estas 2 ofrendas, la primera y la segunda, están muy relacionadas, porque siempre que se presentaba un sacrificio de ascensión, también se debía presentar una ofrenda de oblación o de cereales, la ofrenda Minjá. Las siguientes ofrendas, la tercera y la cuarta, son los sacrificios del pecado y por la culpa. También están muy relacionadas ellas dos entre sí. La tercera es la ofrenda Hatat, que es el sacrificio del pecado. La cuarta es la ofrenda Asham, que es el sacrificio por la culpa. Y la quinta son las ofrendas de paz, que ella no está tan relacionada como son la tercera y la cuarta, y la primera y la segunda. Bien, la última es la Miluim, que es la ofrenda de consagración, es todo lo que iba a ser consagrado, todo lo que se presentaba en forma de consagración como sacrificio delante del eterno Dios, que vamos a ver toda la instrucción del Eterno en relación a esta ofrenda, como lo dije, en la siguiente porción la semana que viene.
Entonces, para ir entrando de una vez, ¿qué es ofrenda o qué significa ofrenda o de dónde viene esta palabra ofrenda? La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es korban, que significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación, que viene de la palabra karaj o su raíz de la palabra karaj, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. Entonces, ¿de qué nos habla ya desde el inicio el eterno Dios cuando dice una ofrenda? Se acercarán con una ofrenda. Es la intención del eterno Dios en todos estos tipos de ofrenda, sin importar el motivo o el sentido del cual iba a ser, era acercarse al eterno Dios, era presentarse al eterno Dios o era estar cerca de Él. Por un sacrificio de olor grato al eterno Dios, un sacrificio de presentar el fruto de la tierra, un sacrificio por un pecado cometido o por la culpa de transgredir los mandamientos. Era entonces estar cerca, presentarse, acercarse a Él. Y de aquí rompemos de una vez todo argumento de las tinieblas, todo argumento del siglo que opera sobre el pueblo de Dios para separarlos del Padre Eterno. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos equivocamos, fallamos, cometemos un acto vergonzoso o nos sentimos culpables de algo realizado, siempre viene un ataque del enemigo en nuestra mente para decir, viene un ataque en nuestra mente para hacernos salir del trazo, para desistir de lo que el eterno Dios nos ha entregado. Ejemplo, se presenta con argumentos diciendo: tú no sirves, fallaste, estás inmundo, te sientes sucio. Vienen esos argumentos en primera persona para decir: me siento sucio, no tengo condición para estar delante del eterno Dios, qué vergüenza presentarme ante Él para orar, incluso en la intimidad, me refiero incluso en la intimidad para orar ante el eterno Dios por causa de un pecado que sabemos que el enemigo nos recuerda que cometimos. Entonces, de ahí viene el enfriamiento. Eso también da pie al enfriamiento, de alejarnos de Dios eterno por causa de esa condición de haber fallado en su Torah, en sus mandamientos, de haber fallado contra el eterno Dios. Pero el eterno Dios en su palabra, desde el principio con ofrenda, con la palabra ofrenda, Él dice acercarse, presentarse, estar cerca, sin importar lo que haya sucedido, lo que hayas hecho, en que te hayas equivocado. La orden del Eterno era presentarse ante Él con un sacrificio, con una ofrenda, con un presente, obviamente. Porque también dice: no se acercará o no se presentará delante de mí nadie con las manos vacías. El eterno Dios nunca nos va a rechazar. Su intención nunca es abortarnos, rechazarnos, desecharnos por causa de cometer una falta, de equivocarnos o de algún pecado. Ignoremos todos esos pensamientos sobre nuestra mente, rompamos con esos argumentos y aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, aunque nos sintamos sucios, porque sí, ese es el pensamiento de muchas personas, acerquémonos al Dios eterno. Acerquémonos a Él sin importar qué hayamos hecho, porque Él tendrá misericordia de nosotros. Él otorgará su gracia sobre nuestras vidas y tendrá misericordia de nosotros, siempre que andemos y caminemos con un genuino arrepentimiento delante de Él, consagrados a Él. Él siempre nos perdonará, siempre, pero no hagamos diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Éxodo 23:15, el 34:20 de Deuteronomio 16 dice: y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Lo dice el mismo eterno Dios, no importa lo que hayas hecho, preséntate ante Él. Ahora, es necesario que haya sacrificio. ¿Por qué razón? Porque sin sacrificio no habrá victoria.
Sin el sacrificio de Yeshua, Él no consiguió la victoria sobre toda la tierra, sobre todo el imperio de las tinieblas. A través de su sacrificio, Él fue sentado a la diestra del Padre. Por su sacrificio, Él fue llevado arriba y es Rey de Reyes. Entonces, ¿de qué nos habla? Nosotros tenemos que también vivir una vida de sacrificio, ignorándonos a nosotros mismos, poniéndonos a nosotros en segundo y tercer lugar, y solo la voluntad del eterno Dios y Él en primer lugar en nuestra vida. Por encima de nuestra condición, por encima de nuestra falta, Él es el primero en nuestra vida y debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a Él, porque su misericordia se activará y su perdón sobre nuestra vida. Sigamos entonces. El eterno Dios le da la orden a los hijos de Israel a través de Moisés y le dice: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Eterno, ofreceréis víctima de animales del ganado o del rebaño. Esto da inicio entonces con los holocaustos o las ofrendas o la de ascensión. Los holocaustos iban a ser de sacrificios signos, es decir, quemados al fuego, bien sea de ofrenda de ganado, ofrenda de rebaño, ofrenda de aves, de acuerdo a la condición económica en el cual se encontraba la persona. El eterno Dios aquí les pone regulaciones para que lleven sacrificios de acuerdo a lo que hasta donde alcanzaban sus posesiones y lo que tenían. Ofrenda de rebaño, ofrenda de aves representa un acto de adoración y reconocimiento al Eterno. Levítico 1:4 dice: pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. El eterno Dios entonces da las regulaciones a partir del verso 1 del capítulo 1. ¿Cómo iba a ser? Si iba a ser de ofrenda del ganado, si iba a ser de ofrenda del rebaño, es decir, de corderos o cabras, o si iba a ser de aves. En todo el capítulo 1 da la regulación, cómo se iba a hacer o cómo se iba a presentar el sacrificio de estos tres tipos de animales. Si es del ganado, si es del rebaño, es decir, cordero o cabra, o si iba a ser de aves. Lo importante entonces es que dice que si era de ganado o de rebaño, él iba a ser un macho sin defecto, es decir, iba a estar recto delante del eterno Dios, iba a estar limpio delante del eterno Dios en el sentido de cumplir estas especificaciones. Un macho sin defecto no iba a ser cojo, ni tuerto, ni testículos magullados, sino que debía estar ya examinado para ser presentado delante del eterno Dios. Otra cosa importante, la persona, ninguno debía presentarse con las manos vacías, es decir, cada hombre que llegaba traía una ofrenda, y esta ofrenda era el reflejo de su corazón, porque era una ofrenda de ascensión para el eterno Dios. Entonces el eterno, cuando la persona se presentaba, no miraba en principio su ofrenda, sino a la persona como tal, y la persona reflejaba en su ofrenda en que era un macho sin defecto. Además de esto, recordemos que debía ser macho sin defecto porque esto era tipo de Yeshua, representaba a Yeshua, que Él fue sin defecto, no se halló pecado en Él. Él fue recto, limpio, puro delante del eterno Dios. Entonces todas estas ofrendas debían presentarse de acuerdo a lo establecido por el Eterno en su palabra. Ahora el verso 4: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Lo hacía tanto en el ganado como en el cordero, y será aceptado por expiación suya. Es decir, veamos estos pasos que debían realizar. En el caso de la ofrenda del ganado, el animal debía ser ofrecido, debía pertenecer a quien lo ofrecía. No es que yo iba a casa de un amigo a pedirle prestado un cordero para entonces así presentarlo delante del eterno Dios o en nombre de él, o porque era solamente prestado para el sacrificio. Debía pertenecer a la persona, porque sus pecados o esa ofrenda iba a representarlo a él delante del eterno Dios. Es decir, iba a ofrecer
de su voluntad. Y también dice que este animal debía ser ofrecido delante del tabernáculo de reunión. Recordemos, ya lo explicamos, el tabernáculo, cuando se dice, habla completo con todos los atrios, y el tabernáculo de reunión habla de donde se encuentra el lugar santo, el lugar santísimo. Enfrente estaba la fuente y el altar de bronce. El animal debía ser ofrecido o sacrificado ya dentro de los atrios, frente al tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Es decir, antes de ser sacrificado, la persona colocaba su mano sobre aquel animal y sus faltas o la intención de su corazón también era imputada sobre el animal, sobre el ganado o el becerro o incluso las aves. Iba a ser aceptado de esta forma por expiación suya. Algo importante que dice iba a ser sacrificado en el lado norte del altar, en el tabernáculo, dentro del tabernáculo. Debía ser, ya lo vamos a explicar o por qué menciono esto específicamente. Luego dice que la imposición de las manos implica principalmente tres cosas. Identificación: el animal representa al que impone las manos. Es decir, si una persona llevaba un animal cojo, cuando el eterno Dios lo viera como sacrificio, cuando subiera, iba a ser como alguien cojo. Es decir, si yo llevaba este animal cojo, el Eterno sería el reflejo de mí como alguien cojo, alguien con defecto. Por eso también debía ser un macho sin defecto, porque representaba a Yeshua principalmente, proféticamente, hacia su venida, y también porque me representaba a mí delante del eterno Dios. Pero también hay algo más que vamos a conversar también, y es que nosotros somos el sacrificio delante del Eterno. Lo siguiente que implicaba esta imposición de las manos sobre el animal era el reemplazo, como ya lo mencionamos, es decir, el animal iba a morir en lugar del hombre. ¿Por qué razón? Porque toda falta implicaba muerte o representaba muerte, pero el Eterno extiende su misericordia a través de un animal sustituto por nosotros. O nuevamente lo vemos reflejado en Yeshua. Yeshua murió por nosotros. Por lo tanto, todo pecado, toda consecuencia por transgredir la Torá o transgredir los mandamientos establecidos por el Eterno era la muerte. O la mayoría, no todos, pero sí la mayoría. Ejemplo, el transgredir el Shabbat, eso representaba muerte. Todo aquel que se encontraba trabajando o haciendo alguna obra o transgrediendo el Shabbat era reo de muerte. A través de Yeshua esa muerte ya no nos aplica porque Él murió por nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta que vamos a vivir fuera de la cobertura del eterno Dios en sus mandamientos. Es decir, la consecuencia de muerte no nos aplica, pero eso no exime de muchas cosas en el mundo que pueden venir en nuestra vida por transgredir el Shabbat. Y no solo es el Shabbat, sino todo su Torah, todos sus mandamientos. A través de Yeshua hay una cobertura en nosotros de guardarnos para el eterno Dios y ser libres de la muerte, pero también de consecuencias de transgredir la Torá, es decir, las maldiciones que el eterno Dios estableció en su palabra en Deuteronomio 28 y en otros pasajes de la Torá. Es decir, todas esas maldiciones que el Eterno dice y vendrá sobre ti, peste, pestilencia, enfermedades, somos libres de eso al guardar los mandamientos, guardar el Shabbat. Y lo último es la transmisión, es decir, el pecado es transmitido al animal y a través del sacrificio somos cubiertos entonces. Lo digo en el contexto, en aquel tiempo ellos eran cubiertos, pero sus pecados o esas faltas no eran, digámoslo, arrancadas de ellos, sino que solo tenían una cobertura. A través del Mesías y de su sacrificio ya somos transformados, nacemos de nuevo y somos vistos delante del eterno Dios como si fuésemos Yeshua ante Él. Por eso también somos sacerdotes delante del eterno Dios, somos reyes para el eterno Dios.
La palabra expiar, como lo dice aquí, que será aceptado por expiación suya este animal, viene del hebreo kapar, que significa cubrir, perdonar, limpiar. Lo que les mencionaba, cuando este sacrificio, esta sangre era derramada, ellos eran cubiertos de esa expiación, pero no eran totalmente redimidos, porque Yeshua no había venido y no había derramado su sangre. Ya vamos a hablar más sobre eso en la parte de Yeshua en la Torah. Bien, los pasos que debían realizarse para este holocausto. Dice el verso 8: luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Es importante ver o entender estos versículos siguientes, porque esto habla de nosotros. Ya lo mencioné, lo repito para que quede claro: el sacrificio era tipo Yeshua, pero también del ser humano, es decir, de nosotros, de su pueblo. ¿Por qué? Porque el Eterno Dios también trabaja en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el corazón, en nuestra mente también, ya que todo lo que viene a nuestra mente baja en nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Lo primero que se ofrece del animal aparte de la sangre, es la cabeza, es decir, el animal era sacrificado y su sangre rociada al pie del altar. Pero luego era partido por los sacerdotes y presentados en el altar, en el fuego, la cabeza, la grosura y los riñones, es decir, lo de adentro. Luego dice que las patas eran lavadas, y presentadas ahí sí todo, y todo era quemado. Cuando habla de la cabeza, la primera letra del alfabeto hebreo, o sea, del Aleph Bet, es la letra Aleph, que significa cabeza, uno, lo primero. También representa al Dios eterno. Así que lo primero que se da es la cabeza del toro o del ganado, representa la mente o nuestra mente, que es lo que primero hay que entregar al Eterno para ser quemada. Es decir, nosotros como sacrificio, no solo damos una ofrenda el día que vamos a la iglesia y ahí somos el sacrificio. No, sino que nosotros como sacrificio vivo nos ofrecemos en olor fragante al Dios eterno para ser purificados por Él, para ser transformados por Él, desde nuestra cabeza hasta todo nuestro ser. Es decir, lo de adentro, lo interno de nosotros, nuestras intenciones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, debe ser transformado por el Dios eterno, presentándolo ante Él, para que su fuego en nuestra vida quite lo que no es de Él y lo que sí esté de Él en nosotros sea purificado. Entonces Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el eterno Dios transforma nuestros pensamientos a nosotros presentarnos como sacrificio vivo al eterno Dios, rendir nuestra mente, rendir nuestros pensamientos a diario. Pregunto: ¿en qué divagan tus pensamientos durante todo el día? ¿En qué se mantienen tus pensamientos la mayor parte de tu tiempo en el día? Sí, hay labores que hacer, hay trabajo, hay que salir, las personas que trabajan tienen que laborar, también concentrados en su función dentro del trabajo, porque también representa parte del sustento de su vida. Otros también en el hogar, otros en el estudio. Pero ¿en qué se mantiene tu pensamiento? Debemos estar atentos, alerta, no ser insensibles a lo que nos rodea, ni tampoco a lo que el eterno Dios nos está hablando y en lo que nos está dirigiendo constantemente todo el tiempo. Con el eterno no perdemos el tiempo. Lo siguiente es el paso del sacrificio de nuestros seres cuando es quitado el cebo, es decir, lo de adentro, aquella protección que cubre nuestras entrañas, como lo mencionaba, nuestros motivos, intenciones, sentimientos. De esa manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia el eterno Dios es eliminada. Esas intenciones, ese divagar, esos anhelos que tenemos en muchas ocasiones nos hacen insensibles a la dirección del eterno en nuestra vida.
Por eso pregunto, ¿en qué divagan tus pensamientos? ¿En tu voluntad o en la voluntad del eterno Dios, que ella traerá como añadidura suplirá todas tus necesidades? Discernamos entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y mantengámonos firmes y constantes en cuál es la voluntad del eterno Dios para nuestra vida. Bien, las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos. Las patas, como lo decía, que eran lavadas, representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida. ¿Qué nos conduce o qué motiva nuestros pasos y nuestro caminar? El deseo de un carro o la compra de un carro por encima de todo. No, yo quiero tener mi carro porque yo quiero un carro y sin carro no puedo vivir. O cuál es nuestro comportamiento ante las circunstancias a nuestro alrededor, ante las personas que nos rodean. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Nuestra conducta es de reino o simplemente parecemos uno más de la sociedad, del montón, de los que no conocen al eterno Dios? Debemos diferenciarnos, guardando los mandamientos del eterno Dios, practicando su cultura, y entre uno de esos, o uno de los que más nos dan a conocer de que somos hijos del eterno Dios, es el Shabbat, porque dice la palabra que el eterno Dios lo dio como señal. Lo estudiamos en la porción anterior, que nos dio el Shabbat como señal para hacer diferencia entre el resto de los pueblos y nosotros que somos del Dios eterno. Entonces, ¿cómo es nuestro estilo de vida? ¿De acuerdo a los mandamientos del eterno Dios, entre ellos el Shabbat, o de acuerdo a ir al domingo que lo estableció Constantino, que Babilonia lo cambió, lo transformó, o viviendo como otro más? Debemos ser radicales en este tiempo y llamar blanco lo que es blanco y negro lo que es negro. Debemos ser radicales en este tiempo y vivir de acuerdo a los mandamientos del eterno Dios. Vendrá el día en que estos serán señalados mucho más, pero eso no nos debe temer a nosotros. No debemos temer a ello, porque la gloria del eterno Dios ha de ser manifiesta. El eterno Dios nos lleva de Shabbat en Shabbat, y eso también representa de gloria en gloria, en un periodo de ascenso, en ciclos de ascensión al Dios eterno. Y aquí hago un paréntesis que también tiene que ver con la ofrenda de ascensión. La raíz de la palabra olá, que es ascensión, ofrenda, es alá, que significa ascender. Los que hacen aliyah, y eso implica una inmigración hacia Israel, es decir, mudarse para ir a vivir a Israel es hacer aliyah. Entonces habla de ascender, de salir del mundo para volver a Israel. Pero en el eterno Dios también esa palabra alá significa separarnos del mundo, no creernos de otro planeta y decir ya no tengo nada que ver con el mundo. No, es ser transformadores en los lugares donde lleguemos, de la condición del mundo al reino del eterno Dios, de acuerdo a su Torah y a sus mandamientos, a nuestro estilo de vida. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es corbán, lo mencionamos, lo recuerdo, que significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación, que significa acercarse. Entonces el holocausto, es decir, la olá, dice: toda mi vida es para ti. Aquel que presentaba una ofrenda de ascensión estaba diciendo: mi vida es para ti o te pertenece a ti. Por eso traigo lo mejor, lo presento ante ti para olor grato al eterno Dios. De la misma forma, nosotros hoy en día, cuando presentemos ofrendas, sí, ya no es de animales, ya no podemos sacrificar animales, pero lo que presentemos al eterno Dios, incluso nosotros mismos, que somos una ofrenda ante Él, debemos presentarnos con lo mejor, siendo lo mejor, caminando alineado en integridad ante el eterno Dios. Por acá podemos ver una imagen, entonces, como me gusta mucho verlo de esta forma, o ver imágenes, porque cada vez que leo la Torá, me voy visualizando, más allá de solo la letra, ir visualizando en mi mente cómo era todo este
todo este procedimiento para el sacrificio, para así entenderlo mucho más. Entonces aquí tienen una imagen, una persona entrando al tabernáculo por la puerta del atrio con su animal. Y en la siguiente es lo de las aves, o qué debía hacerse con las aves. Era de tórtolas o palominos, esta no se iba a partir y debía ser ofrecida sobre el altar. Le debía cortar la cabeza, pero no arrancarla del todo, dice la palabra, y la hará arder en el altar, y su sangre iba a ser exprimida en la pared del altar porque tenía menos. Luego dice lo demás, le iba a quitar el bruche, las plumas, iba a hacer unos hoyos entre sus alas para horadarlas, y de esa forma lo iba a ofrecer en el altar. Pero hay algo importante que dice hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Cuando habla del oriente, habla del Mesías, de la venida del Mesías, habla también, proclama la venida del Mesías, pero también habla de Israel, esa orientación hacia el oriente. Habla de la puerta del norte, la heredará por sus alas, pero no la dividirá en dos, ya lo mencionamos, y la hará arder sobre el altar. Será de ofrenda encendida, de olor grato para el Eterno. De esa forma entonces culminamos el capítulo 1 y mencionamos que la intención de este sacrificio de ascensión es nosotros presentarnos ante Él. Es de la que nos habla hoy en día, o lo llevamos en el contexto profético, hablaba del Mesías como sacrificio, pero de nosotros como ofrenda diaria al Dios eterno. Y en el capítulo 2 entonces el Eterno da las regulaciones de la ofrenda de Minja, o la oblación, el sacrificio de cereal. Este sacrificio no iba a llevar sangre, no se debía vertir sangre sobre él, y iba a ser traída a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato al Eterno. Una diferencia que hacemos acá es que la de ascensión, la del animal, debía quemarse, pero esta solo se tomaba un puño y se ofrecía sobre el altar, y el resto era para los sacerdotes, era ofrenda para ellos, y debían comerlo en un lugar santo, dice el Eterno Dios. Era el sustento, el mantenimiento del Eterno Dios para ellos. Entonces, aquí vemos otro principio y otra palabra a la cual el Eterno no falta, y es el cuidado de sus hijos. El Eterno Dios le dijo a Aarón: ustedes no tendrán parte ni heredad, ustedes son mi heredad, pero yo les he entregado a ustedes todas las ofrendas, las consagraciones, las ofrendas mecidas, se las he entregado a ustedes, le dijo Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, como promesa de mantenimiento a ellos, de cuidado de ellos. Y a los levitas les he dado el diezmo. Ellos también dice que los tomó como heredad para el Eterno Dios, y ellos les dio el diezmo. Entonces también a ellos les dio cobertura de mantenimiento, de cuidado, de estar pendiente de ellos. ¿Eso de qué nos habla? Nosotros somos reyes y sacerdotes. Si somos sacerdotes ante el Eterno Dios, entonces tenemos una promesa de cuidado del Eterno Dios. Y el mismo Yeshua dijo: no os afanéis, porque lo parafraseo, el Señor también dijo: el Señor sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Es decir, Él te iba a tener cuidado de todas tus cosas. No te desesperes porque no ves el sustento, no ves lo necesario para la reproducción del reino, no ves el sustento para mantener a tu familia. El Eterno Dios tendrá cuidado de ti y todas tus posesiones. Solo debemos ser fiel a su Torah, ser fiel a sus mandamientos y caminar alineado a su voluntad. La profeta Elimar una vez dijo, y fue una palabra que el Eterno Dios también puso en su corazón, que un hombre alineado, a ver si la recuerdo bien, un hombre alineado a sus mandamientos, un hombre alineado a sus mandamientos, caminará a cielo abierto, ya recordé. Un hombre alineado a sus mandamientos caminará a cielos abiertos. Y esa es una palabra, eso está fundamentado en su Torah, es una palabra del Eterno Dios,
¿Por qué? Porque Él mismo dijo que si seguimos estos mandamientos, seguimos su voluntad, Él derramará sobre nosotros todas estas bendiciones. Y lo dice: no faltará comida, no te faltará aquello, tendrás cuidado de esto, no habrá mujeres estériles en Israel. Todas esas bendiciones y aún más. Entonces hay una promesa fiel. Por lo tanto, mi caminar será alineado a sus mandamientos. No me importa quien me critique por el Shabbat. No me importa quien me critique porque yo estoy viviendo Torah, guardando sus mandamientos. No me importa. No me importa quien me critique porque diga que la Torah ya no está vigente y que ahora estamos bajo la gracia. Ya lo hemos explicado. Creo que usted lo ha oído, y si no, puede visitar nuestras porciones, nuestras parashas de las semanas anteriores, porque la Torah sigue vigente y el Eterno otorga su gracia aún desde el principio. Entonces, continuamos con las ofrendas. Es importante decir en relación a las ofrendas que tenían varias. Las ofrendas de oblación iban a ser de diferentes formas: cocidas en horno, fritas en sartén, o cocidas o hervidas, o cocidas en cazuela. Las cocidas en horno, no lo voy a leer todo el texto, no voy a leer todo el texto 2, pero le voy a hacer el resumen de esto. Las cocidas en horno serán de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, de hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las ofrendas de sartén iba a ser de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, iba a ser partida en piezas y echarás sobre ella aceites en ofrenda. Y las cocidas en cazuela iban a ser de flor de harina con aceite. Es decir, los tipos de oblación tienen varios nombres. Lo importante de todo esto, como lo puede ver en la imagen, usted lo puede repasar en su casa. Lo importante de todo esto, entonces, en relación a las ofrendas, es que iban a acompañar tanto a distintos sacrificios, como también era el producto del pueblo, de lo que cocinaban, de lo que preparaban, de lo que se hacían. Ellos recordaban siempre al Dios eterno y apartaban una parte para Él, para llevarlo como ofrenda. Como ofrenda, además de eso, el Eterno en otras regulaciones dice que deben ir con tanto de libación, de vino, de aceite y de incienso. Bien, entonces otro tema para resaltar de las oblaciones es que no iba a llevar ninguna de ellas, iban a llevar levadura, porque la levadura representaba al pecado, o está representado en la palabra como el pecado, como salirse de los lineamientos del eterno Dios para su pueblo. Dice: ninguna ofrenda que ofreciereis al Eterno será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el eterno Dios. Para concluir el capítulo 2, debo mencionar que el eterno Dios dice que estas ofrendas de cereal o de oblación debían ser sazonadas con sal. ¿Y de qué nos habla la sal? ¿De qué nos habla la sal? Nos habla la sal del pacto del eterno Dios, porque Él mismo lo dijo a los sacerdotes. Se lo dice a Aarón en Números 18:29. En Números 18:29 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Eterno, las he dado para ti, para tus hijos, para tus hijas, contigo por estatuto perpetuo. Lo mencioné ahorita. Y continúa: bajo pacto de sal perpetuo es delante del Eterno para ti y para tu descendencia contigo. Luego le sigue diciendo que te va a tener heredad. Bueno, lo importante es esta promesa que hace con ellos entonces de un pacto de sal perpetuo. ¿Y de qué nos habla este pacto de sal? En 2 Crónicas 13:5 también dice: ¿no sabéis vosotros que el Eterno de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Nuevamente se menciona el pacto de sal. E incluso Yeshua mencionó en algunas ocasiones el tema de la sal. ¿Por qué es importante acá la sal? Y el Eterno dice: todas las ofrendas que presentéis serán sazonadas con sal. Porque habla de sus promesas, habla de la incorruptibilidad de la sal y de que Él iba a permanecer fiel a su palabra. Entonces, la sal, aunque se mezcle con lo que se mezcle, no pierde su sabor, no pierde lo salado.
e incluso en el fuego es difícil quemar la sal, es decir, que pierda su sabor, su condición, aún pasada por el fuego. Entonces nos habla de la promesa del eterno Dios, de mantenimiento como la sal, de que no iba a perder su sabor, aún a pasar el tiempo no iba a perder su sabor. Por eso su palabra es permanente, sus promesas son permanentes en nuestra vida. Hay algo importante también. En Mateo 5:13 el Mesías dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cuál es el contexto de esto? La sal era guardada en un recipiente de cerámica, era guardada en un recipiente y en gran cantidad, entonces esa duraba bastante, pero la sal que quedaba a lo último, por causa de la humedad, ella ya no salaba igual, perdía parte de su consistencia y esa ya lo último que quedaba era la que se arrojaba fuera. Luego dice para ser hollada por los hombres. También se dice que se usaba en las épocas de invierno para derretir la nieve, ese tipo de sal. En Marcos 9:49 dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí habla de Torá, lo que acaba de decir en Levítico 3, de que toda ofrenda de oblación iba a ser salada con sal. Entonces, para concluir el tema de la sal, habla de su incorruptibilidad, que aún cuando dice que pierde su consistencia, tiene un uso, pero en el eterno Dios su palabra permanece para siempre, sus promesas permanecen para siempre. Entonces la sal, que también representa integridad y de que nuestras palabras sean sazonadas con sal, habla de integridad, pero también de la Torá, de hablar las promesas del eterno Dios, así como Él establece promesa con su pueblo bajo pacto de sal, de que su sabor no se pierde, sus promesas no se pierden. Por lo tanto, la Torá del Eterno en nuestra boca no debe perderse, no debe diluirse. La sal habla de integridad, sí, pero de hablar la Torá del Eterno Dios, y al hablar la Torá hablamos integridad. Pero no solo hablarlo, sino vivirlo. Y lo dice Pablo en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, con palabras íntegras, con Torá, con promesas del eterno Dios, pero también que esas palabras rijan nuestro estilo de vida. No hablemos palabras por un lado y nuestras acciones por otro lado, sino de esa integridad es vivir lo que hablamos. Bien. Seguimos entonces al capítulo 3, las ofrendas de paz. La ofrenda de paz era una ofrenda que mostraba gratitud. Esta ofrenda puede ser de vacuno o de oveja. Antes de entrar a las ofrendas de paz, quiero mencionar sobre la intención o la representación en nosotros de estas ofrendas de cereal o de oblación ante el eterno Dios, y representa nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. La ofrenda de ascensión, la del sacrificio animal, representa a nosotros delante del eterno Dios, pero ahora las de cereal, las de oblación, lo que se recogía de la tierra, representa nuestro trabajo, nuestro esfuerzo delante del eterno Dios, presentarlo ante Él con integridad, creyendo en sus promesas y en su respaldo para nuestra vida. Entonces, así tenga trabajo fijo o trabaje independientemente, mis ingresos y todo lo que yo pueda producir lo debo presentar como ofrenda en olor grato al eterno Dios, con la intención limpia, íntegra de mi corazón delante del eterno Dios, creyendo en sus promesas. Entonces, si entramos a las ofrendas de paz, si su ofrenda es un sacrificio de paz, dice el verso 1, si ofrece la vacada será macho o hembra, lo presentará sin defecto delante del eterno Dios. Nuevamente, sin defecto, ya lo mencionamos, ya lo conversamos.
Apoyará su mano sobre la cabeza de su víctima y la degollará a la entrada de reunión. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar. Nuevamente, iba a representarlo a él delante del eterno Dios. Y dice, la sangre el sacerdote rociaba la sangre del altar, mientras el hígado, los riñones y la grasa eran quemados al fuego. Habla también de ser quemadas o procesadas todas nuestras intenciones, todo nuestro ser ante el eterno Dios. También habla si iba a ser, nuevamente dice, si da las especificaciones en el capítulo 3, si iba a ser de ganado, si iba a ser de cordero. Entonces, de esta forma vamos a entrar al capítulo 4, pero no sin antes decir que el Eterno dice en el verso 7 del capítulo 3, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en todos vuestros asentamientos no comeréis grasa ni sangre. Es importante recordar esto, ya que también es una instrucción del Eterno para su pueblo, para guardarnos, para cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en la sangre emana la vida, dice, en la sangre emana la vida, dice el mismo el Eterno en su palabra, es decir, el alma, y en la grasa es perjudicial para nuestro cuerpo. Entonces, con todo respeto, comer chancho, además de que es un animal inmundo, lo establece en Levítico, chancho dicen en algunos lugares, cerdo dicen en otros lugares, cochino dicen en otros lugares, es el mismo animal. Es perjudicar, no solo transgredir la Torá, los mandamientos del Eterno para su pueblo especial, que lo dio como señal para diferenciarse del resto de los pueblos, sino también perjudicar nuestra salud, la salud de nuestro pueblo. Cuando viene entonces alguna condición por causa de gravedad en nuestro cuerpo, por causa de este tipo de alimentación, entonces le echamos la culpa al enemigo, le echamos la culpa a Dios que por qué estamos pasando por esta condición, y es por transgredir la Torá, solo es la responsabilidad nuestra. Entonces guardémonos por todas nuestras generaciones de no comer sangre, no comer chancho, no comer cerdo y no comer sangre. La representación de este sacrificio de paz es tener una relación íntima con el eterno Dios, de alegría, de comunión, de intimidad con Él en todas nuestras acciones. Bien, pasemos entonces al capítulo 4. Ya aquí empieza a hablar directamente sobre el pecado y las regulaciones que debían hacerse. Dice también que debían ser: si alguno por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos del Eterno pecare sobre estas cosas que se han de hacer, infringe uno de ellos, o incluso aquí toma el tema de los sacerdotes, o si es el sacerdote ungido quien ha pecado en perjuicio del pueblo por pecado cometido, ofrecerá como expiación un novillo sin defecto. Entonces aquí el Eterno habla de la ofrenda por el pecado. El capítulo 4 nos habla de si es un sacerdote, de si el pecado fue cometido por un príncipe, de si el pecado fue cometido por el pueblo, de si el pecado fue cometido por una persona en específico. Él coloca todas estas regulaciones. Y de una vez menciono que no implica tener o no tener para presentarse al eterno Dios. ¿En qué sentido? Dice: presentarán un novillo. Si no tiene una cabra, si no tiene una paloma, un tórtolo, si no tiene, llevará tanto de ofrenda de cereal. Da todas las especificaciones. Es decir, el tener una condición económica no te justifica para presentarte ante el eterno Dios con las manos vacías. En nuestro contexto hoy, es decir, con la intención de nuestro corazón. Porque tenga o no tenga, no quiere decir que no voy a pedir perdón al eterno Dios, no me voy a arrepentir ante Él. Y como lo mencioné, porque esos son argumentos del siglo del enemigo para apartarnos de nuestra relación con Él. Cuando Él dice: si pecas, acércate a mí; si fallas, preséntate ante mí; si te equivocas, trae ofrenda ante mí. Entonces el eterno Dios inmediatamente, luego de que alguien falla, ya lo llama hacia Él. Es la intención de las ofrendas ante el eterno Dios. Debemos entender eso con claridad, y no que te están sacando dinero, no que te estás quedando corto con dinero, sino de que es un estilo de vida en intimidad, en relación con el eterno Dios. De eso nos hablan las ofrendas.
Entonces, entramos al capítulo 4, las ofrendas por el pecado. Hay dos tipos en este tema del pecado. Lo mencionamos, la ofrenda Hatat y la ofrenda Hasham, que es el pecado y por la culpa. En la ofrenda Hatat, es decir, expiaba por el pecado que es cometido por ignorancia, por yerro, lo dice el eterno Dios. Es decir, el pecado, este pecado fue limpiado por el Mesías, fue limpiado por Yeshua. A través de su sacrificio fuimos limpiados del pecado de Adán. Dice que a través del primer Adán entró la muerte, pero a través del postrer Adán, que es Yeshua, vino la vida a nosotros. Fuimos limpiados de ese pecado. Esto nos enseña también que la falta de conocimiento no exime al pecador de su responsabilidad. Por eso debemos siempre estar en esa relación íntima con el eterno Dios, pidiendo perdón aún de los pecados que cometimos por desconocimiento, por no profundizar en el estudio de su Torá, porque solo nos han enseñado lo que es el mal llamado Nuevo Testamento y no nos han enseñado las bases o lo establecido por el eterno Dios en su Torá. También por eso debemos pedir perdón y volver a sus raíces, porque todo lo vivido por Yeshua, los apóstoles y lo que enseñaron está en base a la Torá y a lo que el eterno Dios entregó a su pueblo. Bien, la ofrenda por el pecado, vemos en la siguiente imagen una representación de esos pasos a seguir. La ofrenda debía ser un becerro sin defecto, en este caso del sacerdote. Debía confesar, es decir, colocar sus manos sobre el becerro y confesar su pecado. El becerro debía ser quemado todo, porque como es ofrenda por el pecado, debía ser quemado fuera del campamento, en un lugar limpio donde también se echaban las cenizas. Este sacrificio por el pecado habla directamente sobre la venida de Yeshua y su sacrificio y su obra de redención al morir fuera del templo. La sangre entonces dice que debía ser rociado 7 veces hacia el velo, es decir, hacia el velo en el lugar santísimo. El sacerdote debía entrar con la sangre y hacer la aspersión, es decir, rociar 7 veces, y también ungir los cuernos del altar del incienso y el resto de lo que quedaba echado al pie del altar. Otro dato importante, no voy a leer detenidamente todos los versículos porque puede entrar en confusión, sino con estas imágenes y estos ejemplos que les estamos dando, usted puede repasar nuevamente y ver nuevamente este video leyendo la porción de la Torá correspondiente, y así lo va a ir entendiendo mucho mejor. Hay una parte importante que dice que este sacrificio por el pecado debía ser degollado o sacrificado al norte del campamento, dentro del tabernáculo, es decir, en el mismo lugar donde se hacía la ofrenda de ascensión. ¿Por qué razón se hacía esto? Para no dejar expuesta a la persona de que traía una ofrenda por pecado, es decir, que lo señalaran: ese está en pecado, ese está inmundo, que hoy en día en el pueblo de Dios se señala. Aquel está en pecado, aquel esté fallando, sentémoslo en otro lado. Entonces los que están sentados en aquel lado ya se saben que eso está inmundo a los ojos de las personas, pero no es así con el eterno Dios. Él envía al que iba a hacer sacrificio por el pecado en el mismo lugar que hacía la ofrenda de ascensión. Es decir, el resto del pueblo no sabía que era por el pecado o que era por ascensión, dejando así su relación con el eterno Dios y no exponiéndolo ante los demás para que fuese señalado o criticado. Entonces, al presentar un sacrificio de pecado se hacían 3 cosas: la imposición de las manos, es decir, en relación a ese pecado cometido; la confesión del pecado, es decir, debía hacerse esta confesión en relación con las palabras, porque Proverbios también dice que el que confiese sus pecados y se apartare alcanzará misericordia.
se quemaban los intestinos y el resto se quemaba fuera del campamento. En relación con esos pensamientos, y esto nos habla de la iniquidad, es decir, la inclinación al mal, la inclinación a seguir cometiendo este pecado, al punto de llegar a practicarlo. Es decir, el eterno Dios entonces nos limpia, nos perdona, nos redime, pero también limpia, corta, elimina de nosotros esa intención de hacer o de cometer tal acto en contra de la Torá. Por eso debemos presentarnos también de esta forma ante el eterno Dios. Luego dice que el lugar donde se degüella la ofrenda de ascensión delante del Eterno es una ofrenda por pecado. Como lo mencionaba, en el lugar donde es degollada el lado o los sacrificios también de paz, al lado norte del altar se degüella el que es por el pecado para no avergonzar al pecador. Así los demás no ven el sacrificio de ascensión o de pecado y no hay lugar para malos pensamientos y malas lenguas. Veamos entonces en el siguiente cuadro el proceso para el sacrificio por la congregación. Está en los versos del 13 al 21. Como les dije, dice todo lo que hay que hacer, partirlo, limpiar la grosura, quitar de los riñones, ofrecerlo. Entonces lo vemos más resumido en este cuadro. Cuando se trata de la congregación que ha pecado por hierro, sí, es decir, por desconocimiento, es una ofrenda. La ofrenda es un becerro. La acción oferente, los ancianos pondrán sus manos sobre el animal y degollarán al becerro. Una acción similar a esta es cuando una persona es hallada entre dos ciudades muertas y no se sabe quién lo mató. Entonces la persona que está, iban a medir luego si estaba más cerca de una ciudad, las personas se iban a encargar de ofrecer un sacrificio por esa persona que no se sabe quién mató. Los ancianos de la congregación hacían toda la confesión, tomando la representación de la persona culpable. Es una ofrenda similar. Los ancianos entonces, en representación de toda la congregación, oficiaban en este caso. La acción del sacerdote: meterá la sangre en el tabernáculo, mojará y rociará 7 veces sobre el velo y pondrá sobre los cuernos, también lo inmundar, y va a derramar el resto, quitando la grosura, hará arder sobre el altar y el resto lo iba a quemar fuera del campamento. El resultado: iban a obtener perdón y expiación. Este sacrificio era parte del que se hacía anualmente en el día de Yom Kippur, donde el sacerdote entraba al lugar santísimo. Y eso habla de Yeshua, lo hemos mencionado. En este caso era del perdón que el eterno Dios la cobertura del perdón sobre ellos, pero no eran quitados, no eran arrancados de ellos los pecados. Pero la acción del sacrificio de Yom Kippur era proyectado al Mesías, de que sus pecados serían arrancados y cubiertos con la sangre del Mesías. Bien, ahora la ofrenda por el pecado, en el caso de que fuese un príncipe, es de la misma persona, debía presentarse. Si fuese David, si fuese Salomón, si fuese cualquier rey que fallara, debía presentarse ante el eterno Dios con su sacrificio. Él como rey, como señor y con todos sus sirvientes, él no podía enviar a alguien a que lo hiciese por él, sino él como persona ante Dios debía ofrecer el sacrificio. ¿Cuál era la ofrenda? Un macho cabrío sin defecto. Y la opción: él iba a poner su mano sobre el animal y lo degollará. También una persona, cuando ofrecía un sacrificio, podía degollar al animal si quería, pero todo lo demás, el ofrecer la sangre y todo eso, debía hacerlo un sacerdote. La acción que hacía el sacerdote: con su dedo iba a tomar la sangre, lo pondría sobre los cuernos del altar, derramaría sobre el resto a los pies del altar y quemaría la grosura. De esa forma sería expiado. David, cuando falló con Betsabé, dice que él salió corriendo y se asió de los cuernos del altar, y de esa forma el Eterno lo perdonó de ser reo de muerte. Pero no quedó solo ahí, porque todo lo que nos dejó el Eterno dio su instrucción, él entonces debía presentar el sacrificio delante del Eterno, así como lo dice en estos versículos.
Ahora la ofrenda de una persona, el verso 27, si es alguno del pueblo el que peque inadvertidamente haciendo cualquiera de las cosas que el Eterno ha mandado que no se hagan, y se hace así, será culpable. Tan pronto como se le haga reconocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya una hembra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió. Y también iba a realizar lo mismo, poniendo su mano sobre la cabeza de la víctima, iba a degollarla por el pecado en holocausto. Entonces el sacerdote iba a tomar la sangre, el mismo procedimiento, y la pondrá sobre los cuernos del altar y derramará sobre el resto de su sangre al pie del altar. Vemos una diferencia. Cuando era por el sacerdote y por la congregación en general, se hacía la aspersión 7 veces. Pero cuando era por el príncipe o por una persona, solo se unían los cuernos del altar del incienso. Del altar del incienso. Esa aspersión nos habla del sacrificio de Yeshua, lo vamos a tocar en Yeshua en la Torah. Bien, luego viene sobre el pecado por la culpa, en el capítulo 5. Si alguien es llamado a testificar, dice, si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. El Eterno abomina al testigo falso, no solo a ese, sino que aquí también dice que aquel que vio la situación y no dice la verdad, iba a cometer pecado también, iba a cargar con la culpa por el hecho que otro hizo. Es decir, debía hablar verdad en todo su testimonio. Si alguien toca cualquier cosa impura, nuevamente dice todas las razones por las cuales iban a ofrecer un sacrificio por la culpa. Es decir, cuando dice por la culpa, se refiere a un pecado que o que participó como testigo o que se contaminó con algún animal inmundo, con alguna cosa inmunda. Eso es por la culpa. Por la culpa hace referencia también a algo que no cometió él directamente, sino que es partícipe. Luego dice si alguna fiera inmunda o cadáver o si alguna impureza humana o que se contamine, iba a ser culpable. Si alguien jura con sus labios ligeramente para hacer mal o bien, es decir, jurando diciendo que lo vio y es mentira, también iba a ser culpable. ¿Cuál era el procedimiento entonces? Debía confesarlo. Es decir, ¿cuáles eran estos? Aquí pongo el resumen en la imagen. Un juramento de testimonio falso, si entra en el templo come de los sacrificios de tal impureza ritual, en este caso un sacerdote, un juramento falso intencional, si toca alguna inmundicia humana, debía ofrecer sacrificio. ¿Por qué dice impuro? O siempre se ha resaltado en la Torah, bueno, pero es que es impuro, haciendo como una palabra fuerte contra las personas. Cuando dice de impuro es para presentar ofrenda, para presentarse ante el eterno Dios. No habla de un desecho, de que deben excluirlo, de que deben separarlo del pueblo, como se aplica hoy en nuestro contexto actual. La impureza habla de que algo en él no está correcto para presentarse ante el eterno Dios, para llevar el sacrificio. Entonces, ¿cuál iba a ser el procedimiento? Sucederá que es culpable. En el verso 6 dice, y para hacer expiación por su pecado cometido, presentará al Eterno una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote a la expiación por su pecado. Y entonces hace una diferenciación, pero si no le ponen lo suficiente para hacer un cordero, entonces presentará por su culpa 2 tórtolas o palominos, una como víctima por holocausto y otra para el pecado. Y los llevará el sacerdote, y dice que iba a hacer todo aquello, todo el sacrificio, todo el procedimiento para sacrificar al animal. También habla en relación al pecado por la culpa, y este punto es importante para aplicarlo nosotros hoy día. Verso 15 dice,
verso 15 dice: y si una persona comete prevaricación y peca por ignorancia, destruyendo cosas consagradas al Eterno, presentará como sacrificio suyo de reparación al Eterno Dios un carnero sin defecto procedente del rebaño, según tu valoración en ciclos de plata, conforme al ciclo del santuario, como sacrificio por el delito. Habla de algo que rompió en relación a los servicios del tabernáculo. Y dice el verso 16: restituirá además lo que haya dañado de las cosas consagradas y añadirá sobre ello un quinto, lo cual dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación a favor de él mediante el carnero del sacrificio por el pecado y le será perdonado. Si usted parte una silla en la congregación, aun cuando lo haya hecho sin intención, debe restituir la silla que partió y, según lo que nos dice en la palabra, restituir el quinto de esa silla, es decir, lo que la silla vale, un 20% adicional. De esa forma caminamos alineados a los principios del Dios eterno, caminamos alineados a su Torah y reproducimos la cultura del reino, la cultura que el Eterno entregó a su pueblo para hacer diferencia entre nosotros y el resto de los pueblos. Entonces, si usted partió una mesa, partió alguna cosa de posesión dentro de la congregación que es para el uso del servicio, de las reuniones, debe restituir aquello. Que no tiene con qué, comprométase en algún punto restituir aquello y además añadir un quinto. Porque de esa forma caminaremos alineados en justicia ante el eterno Dios, y Él verá nuestro corazón, la intención de nuestro corazón, tanto de caminar en su palabra como del cumplimiento de ella, con integridad, con humildad, para el agrado, para ser aroma y olor fragante ante el eterno Dios. Luego dice: si alguno peca, infringe cualquiera de estos mandamientos del Eterno respecto a cosas que no se debe hacer, aunque no se dé cuenta, se hará responsable y pagará su falta. Del rebaño llevará un carnero sin defecto, según tu estimación, como sacrificio por el delito. El sacerdote hará expiación por él por la falta que cometió sin darse cuenta, y será perdonado. Es un sacrificio por la culpa, ciertamente resultó culpable ante el eterno Dios. El Eterno no nos va a juzgar con muerte, pero sí vamos a estar desalineados de la cobertura de sus mandamientos. En el sacrificio por la culpa, el último sacrificio aquí que es mencionado, como dije, es el Asham. La ofrenda por la culpa consiste en un carnero o un cordero. Ya lo mencionamos. Mencionamos por sacar beneficio de una comida sagrada, un objeto sagrado, por robar y luego jurar en vano. Ese es otro, ya en el capítulo 6. Otros, aquí pongo unos ejemplos en los cuales debía ofrecer sacrificios por la culpa: por robar y luego jurar en vano que no lo había hecho; por la purificación de un leproso, también en Levítico 14, 12 al 18, por fornicar con la sierva de otro hombre, Levítico 19, 20 al 21, o por contaminación durante el nazareato. Eso está en la porción, en número 6, 9, 12. Son razones o momentos en los cuales debían ofrecer sacrificio por la culpa. Bien, entramos entonces al capítulo 6, donde dice: habló Moisés diciendo: si una persona peca y comete prevaricación contra el Eterno, ya sea engañando a su prójimo cuando a depósito o prenda confía en su mano, o por hurto o por extorsión a su prójimo. Si una persona peca o por hallar algo perdido y negarlo, y por cualquiera de estas cosas que puede hacer el hombre, jura falsamente pecando con ellas, cuando haya así pecado y resulte ser culpable, devolverá lo que robó o defraudó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló. Es decir, si halló un teléfono, tiene que devolverlo,
o todo aquello en lo que haya jurado falsamente, lo devolverá pues por entero el día de la ofrenda por su culpa, añadiendo a ello su quinto, que le dará a aquel día a quien pertenece. Pongamos el contexto. Alguna persona se encontró un animal, en el contexto en aquel tiempo se encontró una oveja que estaba perdida, se la comió, la mató, no le dijo a nadie, pero luego fue dado por conocimiento de todos de que esa persona sí se comió la oveja, sí la mató. Ese día entonces, cuando vaya a presentar el sacrificio, esa persona que ya se conoció que se la comió, debía restituir la oveja al dueño, debía regresar la oveja al dueño y luego presentarse ante el eterno Dios con su sacrificio por la culpa, por haber hecho esto. Pero además, ese mismo día, además de la ofrenda que debía presentar, debía llevar un quinto, es decir, el 20% de lo que valía la oveja, debía llevarlo y entregarlo al dueño de la oveja. Es decir, usted se consigue un teléfono celular. Usted se consigue un teléfono celular de un conocido suyo y lo usa y todo, y luego lo vende, qué sé yo, es conocido entonces por ese amigo suyo que usted se lo consiguió y que usted lo aprovechó y lo vendió. Delante del eterno Dios tiene que o devolver el teléfono o devolver el valor completo del teléfono más un 20%. Eso es justo delante del eterno Dios. Eso es caminar en sus principios, eso es caminar en su Torah. Usted podrá decir, bueno, pero es que eso ya nosotros no vivimos en aquel tiempo, ya eso aquí no se aplica, lo que se perdió y si yo me lo encontré es mío. No es así, eso es lo que el mundo ha enseñado, eso es lo que el mundo ha transmitido. Pero en el eterno Dios no se vive de esa manera, o no se debe vivir de esa forma, sino que se debe vivir de acuerdo a los principios de su Torah para estar alineados a Él, para recibir bendiciones de Él y para ser agradables delante del eterno Dios. Vamos concluyendo entonces con la porción de esta semana. Vamos concluyendo. Entonces iremos los últimos versículos. Dice: y como ofrenda por su culpa ante el Eterno, llevará del rebaño del sacerdote un carnero sin defecto según tu estimación, como ofrenda por la culpa. Nuevamente la ofrenda de la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Eterno, y será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. De esa forma, arrepintiéndonos y alineándonos a la Torah para aplicar estos pasos, entonces hay un perdón en nuestra vida, hay una cobertura que se activa nuevamente en nuestra vida y caminamos alineados a Él, además de que actuamos con justicia, actuamos con rectitud con aquella persona relacionada en la paz. Hacemos un resumen entonces, los tipos de ofrenda que hemos mencionado: las ofrendas de olor grato y las ofrendas por el pecado, de las cuales 5 mencionamos en esta porción. Mencionamos 6 al inicio, pero la otra es de consagración, que es para la porción de la semana siguiente. Las ofrendas de olor grato son entonces la de holocausto, la de oblación y la de ofrenda de paz en los primeros 3 capítulos. Luego las ofrendas por el pecado, la ofrenda ofrecida por el pecado y por la culpa en los capítulos 4 y 5. Entramos entonces en Yeshua, en la Torah, para ver la representación de todo este proceso de las ofrendas y la representación de ellas en Yeshua. Las ofrendas de olor grato tienen que ver con nuestra adoración al Padre por medio de Yeshua. Juan 4:23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Alineado a sus principios, alineado a sus mandamientos, alineado a su Torah. La ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria y su relación con Yeshua. La ofrenda al pecado, como explicamos anteriormente, se presentaba para expiar el pecado por naturaleza. Se refiere a nuestra posición separada delante del Padre.
A través de Yeshua el camino es abierto y ahora somos acercados a Él, somos adoptados por Él y somos hijos de Él. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria del Eterno. Todos estábamos destituidos por causa del pecado de Adán. En Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Está hablando de Yeshua, el autor de Hebreos, dando la explicación al pueblo de Israel en este libro del sacrificio de Yeshua. Luego en 10:12 en el mismo libro de Hebreos dice, pero Yeshua, habiendo ofrecido sacrificio una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Eterno. No así con el pueblo que cada vez que fallaba debía ofrecer un sacrificio. Falló, debía ofrecer un animal. Falló, debía traer otro animal. Yeshua una vez y para siempre. La ofrenda por expiatorio, ofrenda por la culpa. Nos seguimos en la relación con Yeshua. El que viene del hebreo Hashan, ya lo mencionamos, se presentaba por el pecado en nuestra condición de haber contaminado, de haber participado o de haber sido testigo de algo en lo cual juramos falsamente o que nos encontramos algo y no lo devolvimos. Eso es por la culpa. En Juan 1, 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de toda falta. A veces cometemos o hay en nuestras relaciones con nuestros hermanos encontramos diferencias o en algún momento puede haber una discusión. Eso debe ser restaurado, restituido. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, es decir, de toda inclinación a ese pecado. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Yeshua el justo. Todos estos pecados, el Mesías, Yeshua, nos limpia, nos perdona. Él nos limpió el pecado una vez y para siempre, el que venía desde Adán. Pero en nuestro diario vivir somos culpables de alguna falta. Él también perdona esos pecados y es tipo de ese sacrificio por la culpa. ¿Cómo es esto? Su imputación, es decir, en aquel tiempo se transfería al animal mediante la confesión del pecado y ponerle las manos encima del pecado en cuestión, sea de sacerdotes, de la congregación, de los jefes o de cualquier persona, sea en la ofrenda por el pecado, en la ofrenda expiatoria. El Eterno imputó entonces esos pecados a Yeshua por el pecado de todos nosotros. La obra que hacía la persona cuando presentaba el sacrificio y luego el sacerdote lo quemaba, el Eterno lo hizo por nosotros, tomando nuestros pecados, presentándolos a Yeshua y luego Él siendo ofrecido por nosotros. ¿Cómo entonces entendemos verdaderamente la obra redentora de Yeshua el Mesías, el Señor, si no estudiamos la Torá, si no estudiamos los principios dados del eterno Dios? ¿Cómo entonces el pueblo del Eterno puede decir a libertad, con tanta propiedad, que la Torá ya no está vigente, si es la base de la obra del Mesías, de Yeshua el Señor? Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún del pueblo de Efraín esparcido por el mundo, el Eterno imputó esos pecados de Efraín sobre Yeshua. Por eso él dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa de Efraín. Verter la sangre, lo vemos en el sentido de la aspersión, como lo vemos ahora tipo de Yeshua. Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, hablando de Yeshua, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso hizo él por nosotros. Eso hizo él por nosotros. Y orando cuando dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, no solo lo que llevaban, sino también el de todos ellos.
Las ofrendas por el pecado revelan lo que Yeshua significa para nosotros. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. El eterno Dios hablando de Yeshua y lo que iba a ser transformado en nuestra vida a través de él, o es transformada, perdón. Y andad en amor, lo dice Efesios 5:2, y andad en amor como también Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio al Eterno en olor fragante. Ahora vemos la aspersión o el significado de esa aspersión. ¿Por qué se rociaba 7 veces la sangre cuando era por el sacerdote, por la congregación, delante del lugar santísimo, en el velo? Y es que están registrados que Yeshua derramó 7 veces sangre. Él derramó su sangre en 7 ocasiones, lo digo de otra forma. Es decir, el sudor en Getsemaní dice que fue hasta como gotas de sangre, que la presión fue tanta que sus vasos se rompieron y a través de su sudor sudó sangre también. Lo otro es, como pueden ver en la imagen, ahí está la cita, no voy a leer la cita, pero usted lo puede corroborar en sus hogares. El flagelo, el látigo de Roma, cuando fue azotado, fue la segunda, o es el segundo punto. También derramó sangre cuando le colocaron la corona de espinas en Mateo 27, 29 al 31. En Isaías 56 hace una referencia de que de su rostro fue tanto lo que lo golpearon, lo masacraron, que también arrancaron su barba de su rostro. Hace referencia a Isaías 56, que fue arrancada, por lo tanto él tenía esto a carne viva. También fue en sus manos, obviamente cuando fueron clavadas o horadadas sus manos, cuando fueron horadados sus pies, y también cuando fue incrustada la lanza por aquel soldado en su costado, que derramó agua y sangre, dice la palabra. Juan 19:34 habla de esto. Entonces aquí encontramos o registrados 7 ocasiones en las que el Mesías derramó su sangre, haciendo referencia también a las 7 veces que se hacía aspersión sobre el velo del lugar santísimo, nuevamente haciendo referencia al Mesías y su obra de redención. ¿Por qué su obra de redención? Porque esas 7 veces que se derramaban, que se aspercían la sangre, estaba relacionado con el sacrificio del pecado para que fuese hallado perdón y expiación a aquel que lo presentaba, es decir, por el sacerdote o por la congregación. Entonces, de esa forma entonces, Yeshua, como el cordero, como el becerro que iba a ser sacrificado por el pecado, debía cumplir todo el procedimiento que se realizaba para hallar expiación por el pueblo. Y Yeshua lo hizo derramando también 7 veces su sangre. ¿Por qué un cordero sin tacha, sin defecto? Porque Yeshua no cometió pecado, sino que se hizo pecado por nosotros llevando nuestros pecados. Eso lo corroboramos en 1 Pedro 1:19. Dice: sino con la sangre preciosa de Yeshua como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y para concluir, el cuerpo de Yeshua es una ofrenda por el pecado. No solo era el cordero, sino una ofrenda por el pecado, era su cuerpo. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez para siempre. Bendito sea el eterno Dios, que envió a su Hijo Yeshua en sacrificio por todos nosotros. Gracias te damos, Yeshua, porque no seguiste tu voluntad, no hiciste tu voluntad, sino que seguiste la voluntad del Padre. Sabiendo todo lo que venía sobre tu vida, sabiendo todo el dolor que ibas a pasar, te ofreciste de la misma forma, te entregaste y trajiste redención, trajiste perdón, trajiste redención sobre nuestra vida. Quiero dejarles como perla también este estudio que hacemos de las porciones de la Torá. No es para
para seguir una línea, no es para complacer a las personas, sino para reproducir la cultura del reino Dios, del reino del eterno Dios establecido en su Torá, y que nos dejó a su pueblo especial, más que todos los pueblos, nosotros, sus hijos, Israel, porque somos Israel a través de Yeshua. Entonces, dejo esto como perla: no desistir en el estudio de la Torá. Es bueno leer el pacto renovado, como ha llamado el Nuevo Testamento, pero también sumerjamos en todos esos primeros libros establecidos o dados por el eterno Dios, que nosotros decimos Torá, toda la palabra, toda la Biblia, no solo los primeros 5 libros, sino que los primeros 5 libros es el fundamento de todo lo sucedido luego más adelante, y que rigió la conducta de nuestro pueblo, tanto en su momento de estar alineado, como las consecuencias dadas por el Eterno cuando el pueblo estuvo desalineado. Entonces, Shabbat Shalom para todos, los bendigo y nos vemos la siguiente semana. Bien, de esta manera vamos a darle paso a la porción de la Haftará correspondiente a esta semana. La porción la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 43, desde el verso 21 hasta el capítulo 44, versículo 23. Y vamos a ver qué nos enseña la Escritura en relación a la Haftará número 24. Y es que, tal como hemos venido hablando semanas anteriores, esta semana ya entramos, estudiamos y hablamos sobre lo que era ya la parte de las ofrendas, de los sacrificios y lo que se debía hacer, lo que se debía oficiar una vez ya establecido y estructurado el tabernáculo. De esta manera vamos a estar viendo en esta Haftará cómo el Dios eterno utiliza en esta oportunidad, en esta semana, al profeta Isaías para dirigirse y para hablarle al pueblo de Israel. Vamos a ver un poco de relación entre la Parashá y la Haftará, ya que acá en la Haftará vamos a ver cómo se habla, cómo se menciona en cuanto al pueblo de Israel cuando se aparta, cuando dejan a un lado lo que el Dios eterno les había establecido, les había ordenado en cuanto a esta parte de las ofrendas y de los sacrificios. En este momento entonces Isaías, como profeta, como instrumento del Dios eterno, se dirige para hablarles al pueblo de su condición, de lo que habían dejado de hacer. Pero también vamos a ver, muy importante acá, cómo también se refleja ese amor y esa misericordia del Dios eterno para su pueblo, para Israel, como sabiendo que aunque se habían apartado, aunque habían dejado de hacer y de cumplir con muchas cosas que el Padre les había establecido, les había encomendado, el Dios eterno también les manifiesta su amor, su misericordia y su perdón. Así que básicamente esto es lo que vamos a estar compartiendo en la porción de la Haftará. De esta manera nos vamos a ubicar entonces en el capítulo 43, versículo 21. Y comienza diciendo de la siguiente manera: Este pueblo crié para mí, mis alabanzas contará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, antes de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con presentes, ni te hice fatigar con perfume. Vemos entonces acá cómo el Eterno crea al pueblo, obviamente crea al pueblo de Israel, para que declarase sus alabanzas, y es lo que vemos en este primer versículo, para que declarase y pues todas sus alabanzas fueran dirigidas al Dios eterno. Pero ellos no lo han hecho, o en un momento ya se desviaron y no lo hicieron. Y dice:
Y es algo que vemos nosotros reflejado acá en la Escritura. Hubo un momento donde el pueblo de Israel se apartó, fueron llevados cautivos y había algo muy complicado, pero en este momento ellos no se acordaban. En medio de esa desesperación, y se mencionó ahorita cuando estudiamos la parashá, como el motivo o el objetivo de llevar ofrendas al Dios eterno era que el pueblo pudiera acordarse, pudiera acercarse al Padre eterno, no solamente como un motivo de honra a lo que ellos iban a entregar, a lo que ellos iban a presentar, sino que todo este escenario sirviera para que el pueblo pudiera acercarse a Dios. Para mí, la palabra clave en todo esto es relación, y era el objetivo de todo esto, que esa relación Padre e Hijo, el pueblo, con el Dios eterno pudiera mantenerse. Entonces hubo un momento en donde el pueblo no se acordaban del Eterno en medio de su desesperación, en medio de su proceso, de sus circunstancias. Cuando dice también acá el verso 23, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. Antes el Dios eterno les pidió a los israelitas que hicieran sacrificios y otras ofrendas, como ya lo estudiamos. No obstante, con el templo destruido y en el exilio, los israelitas no podían mantener los ritos del templo que habían observado en Jerusalén. Recordemos también que gracias al Dios eterno, gracias a su sacrificio, ya en este tiempo nosotros no tenemos que hacer todo esto porque ya se cumplió en Yeshua, en el Mesías. No tenemos que hacer estos sacrificios, no tenemos que hacer este tipo de ofrendas para que nuestros pecados y nuestras transgresiones sean perdonadas. Y le damos gracias al Dios eterno por eso. Siguiendo con lo que enseña este primer capítulo, vamos al verso 24, dice: no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con tus maldades. Primeramente, cuando se menciona acá no compraste para mí caña aromática, estas plantas se usaban en perfumes y en el incienso para el tabernáculo y la alabanza en el templo. Entonces, en estos primeros versículos del capítulo 43 vamos a ver esta parte, todo lo que el pueblo dejó de hacer, todo lo que se olvidaron o se apartaron en ese momento. Dice luego, las partes más deseadas del animal era la grosura, y la sangre no se comían, como también ya lo estudiamos. En vez se quitaban y se quemaban como la porción del Señor durante los sacrificios en el altar. Dice luego el verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Borrar tus rebeliones significa perdonar y olvidar, es decir, empezar de nuevo, un nuevo comienzo. Una vez que las transgresiones son borradas, ya no hay manera de usarlas en contra del agresor. Acá entonces ya el Padre comienza a mostrarse, comienza a recalcarle nuevamente, como lo hemos visto en muchas oportunidades, al pueblo, que Él es su Dios, que Él es quien puede perdonar. En este caso se menciona acá perdonar sus rebeliones. Y pues la naturaleza de nuestro Dios, la naturaleza del Dios eterno es perdonar. Y aunque sí les muestra, les dice cuál era su condición, pues también les extiende ese amor y ese perdón. Pues de la misma manera, y lo veo como algo muy paternal de parte del Dios eterno, no ocultar y no tratar de dejar a un lado lo que el pueblo estaba haciendo, sino por el contrario, demostrarles y hacerles ver cuál era su condición para que ellos pudieran alinearse nuevamente a la Torá. De esa manera nosotros también debemos caminar hoy en día, porque muchas veces no nos gusta
ya sea que el mismo Dios eterno nos habla directamente a nosotros o a través de otra persona, ya sea tu líder, tu pastor o aquella persona que está a tu cargo, y el Padre eterno nos da una palabra, muchas veces no nos gusta, nos molesta, pero esa es la naturaleza de Dios. No solamente tiene una naturaleza de perdonar, sino esa paternidad, de demostrarnos esa paternidad, de hacernos ver en qué estamos fallando, pero que también Él nos perdona para nosotros poder alinearnos nuevamente a su palabra. Y dice luego en el versículo 26, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Y menciona el último versículo, por tanto yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Esta es la condición actual de Israel. Ellos en ese momento no tenían paz porque se habían apartado del Dios vivo y verdadero. En este momento se menciona acá, puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Jacob e Israel son el mismo nombre para el mismo hombre. Por eso estas dos frases relatan la misma verdad, pero de dos maneras diferentes. Ya como mencionamos cuando estudiamos esta porción de la escritura, que Jacob pues representaba su naturaleza humana, pero Israel ya representaba la naturaleza del reino y lo que el Dios eterno estaba haciendo en él. Entonces, el Dios eterno ha llamado a Israel para ser una nación santa, y nosotros somos también Israel, somos parte de ese pueblo, somos parte de esa nación santa, así que todas estas promesas también nos abarcan y también tienen cumplimiento en nosotros. No obstante, como se nota en el verso 25, este no es el final de la historia. El pueblo pagó un precio por sus pecados y el Eterno borró sus transgresiones y ya no se acordará, pues el pueblo vivió un proceso, vivió las consecuencias de sus pecados, pero el Padre también los perdonó para ya no recordar sus pecados. De esta manera finaliza el capítulo 43 y entramos en el capítulo 44. Y me gusta mucho este capítulo y todo lo que el Padre a través de Isaías les da a mostrar y les da a ver al pueblo. Y es que dice en el primer versículo, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Les digo que me gusta porque cada palabra que menciona acá también la puedo ver aplicada para nosotros hoy en día. El Dios eterno nos escogió. Así dice el eterno hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre de tu madre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Jesurún es un término poético aplicado a Israel, pero su significado significa recto. Entonces, el Padre acá les da a mostrar, les da a ver que Él es quien los escoge y que aún desde el vientre de su madre, pues Él ya estableció y predestinó lo que iba a hacer con el pueblo. Y les llama poéticamente Jesurún, es decir, recto. Les hace ver que son un pueblo recto y proféticamente les está enseñando esto, que debían de caminar en rectitud. Son un pueblo recto que yo escogí. Luego dice el verso 3, porque yo derramé aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Nos apoderamos de esta palabra para nosotros también hoy en día. Y dice luego el verso 6, así dice el eterno Rey de Israel y su Redentor, el Eterno de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En varias oportunidades vemos cómo el Padre Eterno les dice al pueblo, les hace ver que Él es el único Dios, pues ya lo hemos estudiado en otras porciones, que el pueblo era un pueblo de dura cerviz y siempre
desviaban su corazón hacia lo que tenían en el pasado, pero el Padre Eterno siempre les hacía ver y siempre les hacía recordar que Él era el primero y fuera de Él no hay otro Dios, no hay a quien pedirle y no hay en quien confiar. Luego dice el versículo 7, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Luego en el verso 8 el Dios eterno les dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte y no conozco ninguno. Y para finalizar, el Padre Eterno les hace ver y les dice que Él es el Redentor de Israel. Y nos ubicamos en los últimos 3 versículos, 21, 22 y 23, donde dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielo, porque el Eterno lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque el Eterno redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Entonces, esta palabra es para nosotros también hoy en día. Y como les mencioné, nosotros en este tiempo ya no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que buscar animales y hacer todo este ritual. ¿Por qué? Porque fueron cumplidos en Yeshua. Pero nosotros, dice la Escritura, que somos templo. Hoy en día nosotros somos su templo. Por lo tanto, nosotros debemos de dar gracias al Dios eterno porque nos sacó de las tinieblas a la luz, y por eso proclamamos y enseñamos cada semana que el Padre está despertando a Efraín, está despertando y está llamando a su hijo a volver a casa. Así que la palabra y lo que el Dios eterno nos encomienda en este tiempo es que debemos de alinearnos, debemos de caminar en lo que Él ha establecido. Sí, en un momento quizás estuvimos a espaldas, estuvimos haciendo lo contrario a lo que establece su palabra, pero ya en este tiempo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales han sido abiertos para alinearnos cada día a su palabra, a su Torah, a sus preceptos, y lo repetimos y lo decimos nuevamente, el Shabbat está dentro de esto. Les bendecimos, le damos gracias por habernos acompañado una semana más. Shabbat Shalom para todos. Y pues sin antes invitarles a que nos puedan acompañar nuevamente el siguiente sábado, 10 de la mañana, para estudiar la porción número 25. Les amamos, les bendecimos y Shabbat Shalom para todos.